Mi hija tuvo un accidente y en el hospital me dijeron que no teníamos la misma sangre. Nunca imaginé que la peor noche de mi vida no sería el accidente, sino lo que vino después. Todo empezó un martes común. Mi hija Sofía tenía 17 años. Había salido temprano del colegio porque estaban organizando el festival de graduación. Discutimos esa mañana por algo insignificante. El horario, el vestido, la hora de llegada, lo típico. Nada que no pudiera resolverse con un abrazo por la noche. A las 6:42 de la noche, porque recuerdo perfectamente la hora, recibí la llamada. Un número desconocido. Una voz bastante nerviosa me dijo que Sofía había tenido un accidente en la carretera, que una camioneta se pasó el semáforo y que ella estaba consciente pero había perdido demasiada sangre. Recuerdo manejar sin sentir el volante. Recuerdo estacionar mal, ni siquiera pensaba en dónde ponerme, solo quería llegar a ver a mi hija. Recuerdo correr por el pasillo del hospital sin escuchar nada más que mi propia respiración. Cuando la vi, estaba pálida, demasiado pálida por toda la sangre que había perdido. Un médico bastante joven me tomó del brazo y me explicó que necesitaba una transfusión urgente. Me preguntó mi tipo de sangre, le dije O negativo. Ah, perfecto, donante universal. Siempre había estado orgulloso de eso. Y en este momento, más que nunca, me iba a funcionar. Me hicieron un par de pruebas rápidas y esperé afuera mientras trabajaban. Después de apenas unos pocos minutos, el mismo médico salió con el ceño fruncido y me dijo: Señor, necesitamos hablar. Pensé que me diría que la situación era crítica, pero dijo algo completamente distinto e inesperado. Su sangre no es compatible con la de ella. ¿Qué? Le respondí que eso no tenía sentido. O negativo es compatible con todos. No. Seguramente hubo un error. El médico dudó. El médico dijo: ese no es el problema, señor. El problema es que su grupo sanguíneo no podría producir el de ella. Biológicamente no coincide. Es imposible. En ese momento sentí que el pasillo se inclinaba y yo solo me caía. ¿Estás seguro?, le pregunté. Me explicó que Sofía tenía un tipo de sangre imposible de heredar si yo era su padre biológico, considerando también el tipo de sangre de mi esposa Laura, que estaba registrado en el sistema. Imposible. Esa palabra se quedó flotando, pero me la tatuaron en el cuerpo. No pude decir nada. Me dijo que no era el momento para discusiones, que la prioridad era estabilizarla, que después podíamos hacer más estudios y hablar con más calma. Sofía entró en cirugía y salió, no sé, 2 horas después. Por suerte, estaba estable. Laura llegó al hospital un poco más tarde. Ella estaba fuera de la ciudad por trabajo y en cuanto se enteró del accidente, Sofía corrió inmediatamente. Cuando la vi cruzar la sala de espera y abrazar a nuestra hija, sentí algo que no supe nombrar. Una especie de rabia, pero más bien era sospecha. Pero esa noche, con todo lo que había pasado, no dije nada. Ni siquiera podía. ¿Cómo iba a decir eso frente a Sofía o frente a los monitores? O no sé, frente al miedo que yo había sentido de perderla. Pero la frase del médico no dejaba de repetirse en mi cabeza. Biológicamente no coincide. Durante los días siguientes investigué en silencio a qué se refería. Empecé a leer sobre genética básica, grupos sanguíneos, posibles combinaciones. Tampoco no crean que soy un experto, pero traté de, no sé, poner mi mayor esfuerzo en ello. Cuanto más leía, menos sentido tenía. Solo había 2 caminos. O Laura me había sido infiel, o algo muy extraño estaba ocurriendo. Recordé pequeños detalles que antes no significaban nada. Por ejemplo, el día que Sofía nació fue caótico. Hubo una tormenta eléctrica, se fue la luz en parte del hospital. Laura siempre decía que apenas la dejaron verla antes de llevársela a neonatología por observación. También recordé que años atrás, una vez en la escuela pidieron autorización para hacer pruebas médicas genéticas básicas. Fue raro, pero la escuela dijo que era un procedimiento. Laura se negó rotundamente.
dijo que no era necesario. En ese momento me pareció exagerado. Luego ella me convenció que era una forma de cuidar a nuestra hija. Era muy chiquita para pruebas así. Y yo accedí. Pero ahora todo me parecía sospechoso. Cuando Sofía volvió a casa semanas después, caminaba, con dificultad, pero sonreía. Y en ese momento me decidí a enfrentar a Laura. Por supuesto que traté de hacerlo de una forma discreta, todo por el bien de Sofía. No le grité, no la acusé directamente, solo le pregunté: Laura, ¿podemos hablar? Hay algo que debo saber sobre el día que nació Sofía. En ese momento su reacción fue mínima, demasiado. Me miró como si la pregunta fuera absurda. No tengo nada que decirte. Cuando escuché esa respuesta, tuve que contarle lo que el médico me había dicho. Y por primera vez en 20 años de matrimonio vi miedo puro en su rostro. No había indignación ni enojo, era miedo. No, ¿de qué estás hablando? Eso que dices no puede ser. Pero no preguntó detalles, no preguntó qué más me había dicho el doctor, si médicamente había una prueba. Nada. No pidió repetir las pruebas y eso me pareció rarísimo. Sobre todo, no se ofendió por la insinuación. Solo dijo: no puede ser. Eso fue lo que me convenció de que ella sabía algo que no me estaba diciendo. Insistí en hacer una prueba de ADN formal. Laura, de todas las maneras posibles, intentó retrasarla. Dijo que no era momento, que Sofía debía concentrarse en su recuperación, que quizás estábamos exagerando por una cuestión técnica y que seguramente había sido un error del hospital. Pero yo ya tenía esa duda sembrada y no podía vivir con eso. Y como lo sospeché, la prueba confirmó lo que el médico insinuó. Yo no era el padre biológico. Sentí que 20 años se me desmoronaban en un papel. Por supuesto que confronté a Laura con el resultado. Y esta vez ni siquiera me pudo sostener la mirada. Entonces dijo algo que jamás pensé escuchar. Yo tampoco soy la mamá. ¿Qué? Pensé que no había entendido, pero lo repitió. Como lo oyes, yo tampoco soy su madre biológica. En ese momento yo sentía que el piso se abría y me comía. El silencio que siguió fue mucho peor que cualquier confesión de infidelidad, porque sí, eso era lo que yo estaba pensando. Yo esperé que en el momento de confrontar a Laura ella me diría que había tenido una relación con alguien más y que Sofía era producto de eso. Pero ella tampoco era su madre biológica. ¿Cómo era posible? Me explicó que siempre supo que algo no estaba bien, que cuando Sofía nació la llevaron demasiado tiempo, que otra madre en la habitación continua también dio luz esa misma noche y que hubo confusión, que años después, al revisar documentos médicos por cualquier otro asunto que era irrelevante en ese momento, notó inconsistencias en las fechas y registros. Así que ella empezó a investigar discretamente. Encontró que el hospital había enfrentado una demanda por intercambio de recién nacidos esa misma semana, pero el caso se resolvió en silencio y con mucho dinero por detrás. Laura tuvo miedo. Miedo de perder a Sofía, a su hija, a la que ella conocía. Miedo de que alguien la reclamara y miedo de abrir una puerta que no iba a poder cerrar. Así que decidió callar. Yo viví 20 años creyendo que mi hija era eso, mía, biológicamente mía. Pero no. Y Laura vivió 20 años sabiendo que probablemente no lo era, pero eligió no decir nada. Decidimos entre los dos, después de esta confesión, investigar oficialmente. Después de meses de trámites y resistencia del hospital, apareció la verdad. Exactamente. Como ustedes lo están pensando, Sofía fue intercambiada al nacer. Nuestra hija biológica creció en otra familia. Y ellos tampoco lo sabían. En ese momento yo sentí una necesidad de saber quién era mi hija en verdad.
¿Cómo puedes vivir la vida sabiendo que tu sangre está paseando por el mundo sin saber que tú eres su padre? Esa idea me ha carcomido. Pero nadie sabía la realidad más que nosotros. Inmediatamente nos ofrecieron contacto, nos dieron un nombre, una dirección, pero sobre todo una fotografía. Y la vi. Tenía mis ojos, el mismo lunar en la mejilla que yo. Y no sé cómo explicarlo, pero sentí algo visceral. Pero cuando miré a mi hija, a mi Sofía me refiero, la hija que había criado, consolado, que le había cuidado sus enfermedades, que la había acompañado en sus primeros pasos, que le había enseñado a los alimentos, los colores, la vida. La había acompañado en cada examen, cada miedo nocturno. Ahí entendí que la biología era solo una parte de la historia, porque Sofía en verdad sí era mi hija. Quizás los genes no eran los mismos, pero las vivencias, la educación, todo lo compartíamos. Decidimos reunirnos con la otra familia y fue extraño, doloroso, pero también fue muy humano y yo creo que lo necesitábamos. Ellos por supuesto que amaban a la joven que biológicamente era nuestra hija, como nosotros amábamos a Sofía, que biológicamente era suya. Nadie quería intercambiar a nadie y nadie quería corregir nada. Era muy extraño, no sé cómo explicarles esta idea de saber que mi hija no era mi hija, pero al mismo tiempo la que sí era. Le pertenecía a otra familia y yo estaba bien con ello. El tiempo no se deshace y las cosas no se cambian. Mi hija biológica había tenido su propia vida, crecido con sus padres, tenido sus costumbres. Y eso, a estas alturas, yo no se lo podía quitar. Y tampoco le podía pedir a Sofía, a mi Sofía, que se hiciera de una nueva familia, de unas nuevas costumbres, porque no, ella había crecido con nosotros. Por supuesto que hoy mantenemos contacto. Por supuesto que entendemos la idea de que ella es nuestra hija y no la queremos apartar. Tratamos de mantenernos, digamos, cerca, de alguna forma. Todos sabemos la verdad. Pero por supuesto que Sofía sigue siendo nuestra hija y sigue viendo nuestra casa y todas las atenciones son únicamente para ella. Ella me llama papá. Y a veces yo me pregunto si Laura hizo bien en callar tantos años. Si yo habría hecho lo mismo en su lugar. Si de haber sabido que esa pequeña bebé no era nuestra, se le hubiera regresado a sus papás verdaderos y hubiera recuperado a la mía. Yo no sé si hubiera podido con la idea de que esa bebé, nuestra Sofía, un día se volviera solo un recuerdo. La verdad pudo habernos separado mucho antes, o quizás pudo habernos llevado a perderla. No sé. No sé si hay una decisión correcta en un caso así. Solo sé que la noche del accidente pensé que iba a perder a mi hija. Y en cierto modo sí, la perdí. No porque no fuera mía, sino porque entendí que nunca lo fue de la forma en la que yo creía. Y aún así, puedo decir en este momento que si pudiera volver atrás, elegiría exactamente a la misma niña, aunque la sangre diga lo contrario. Si tú descubrieras que tu hijo no es biológicamente tuyo después de criarlo toda su vida, ¿buscarías a tu verdadero hijo o protegerías al que toda la vida fue tuyo? Si te gustan estas historias, suscríbete a Relatos Internet 13. Todos los días tenemos nuevo contenido.